El famoso anuncio Telmex, ¿no? Brindaba la posibilidad de llamar al interior del país por 0,18 céntimos y por 0,50 céntimos al exterior. Una promoción demasiado atractiva para la época por el contexto que les he comentado. Muchos peruanos necesitaban comunicarse con sus familiares en el extranjero. Y había un pantallazo al final de esta publicidad. Un pantallazo que estaba menos de una, se proyectó en un tiempo menor a un segundo. Y miren lo que nos decía. Este pantallazo decía, los 3 primeros minutos se pagan a tarifa normal. Promoción válida de 7:59 de la noche a 7:59 de la mañana, horario reducido, del 6 al 20 de septiembre. Se aplican restricciones por departamento y país. Llamar al número tal para consultar sobre las restricciones. ¿Se puede imaginar de esto? O sea, esta publicidad comercial, ¿no? Con un mensaje publicitario sumamente atractivo, tenía un pantallazo que era imperceptible para los consumidores y que distorsionaba completamente el mensaje publicitario. O sea, una persona que quería comunicarse con su familiar en el extranjero y que seguro no gozaba de los recursos económicos para poder hacer ello y veía esta promoción sumamente importante, imagínense que pensaba, ok, quiero hablar con este familiar 2 minutos, ya, 1 minuto y llamaba esperando que acceder a esta promoción de 0,50 céntimos por minuto, pero resulta que los 3 primeros minutos se pagaban a tarifa normal. O sea, imagínense, o sea, el consumidor no podía conocer esta información. Lo peor de todo, que esta promoción solamente era válida de 8 de la noche a 8 de la mañana. Información que no estaba a disposición de los consumidores. Entonces, póngase en el supuesto, ¿no? Una gran cantidad de peruanos fueron a trabajar a España, ¿no? Que salga de trabajar a las 6 de la tarde de España y que quieras llamarlo siendo más o menos las 7 de la noche en España para poder escuchar su voz. Tienes que llamarlo en el Perú más o menos entre la 1 de la tarde pues son 6 horas de diferencia. O sea, si un peruano llamaba a la 1 de la tarde esperando encontrar a su familiar a las 7 de la noche en España, pues no le aplicaba la promoción, ¿no? Y no podía acceder a esta información. La fecha, la promoción estaba ahí y nadie podía conocer sobre ello. Y para colmo te decía que aplicaba restricciones por departamento y país y te daba un número para que averigües, ¿no? Entonces, díganme ustedes, ¿no? Si no encuentran una publicidad más engañosa que esta, ¿no? Entonces, este es el famoso anuncio Telmex, ¿no? Que da origen a el precedente de observancia obligatoria Telmex. Este precedente de observancia obligatoria, ¿ya? Se hace con mucha buena fe, ¿no? Sin duda, no podría cuestionar ello, ¿no? Hay muy buenas intenciones detrás, ¿no? Pero como bien se dice, ¿no? A veces el camino al infierno, ¿no? Está plagado de muy buenas intenciones. ¿Qué disponía el precedente Telmex, no? Este anuncio era la gota que derramaba el vaso, ¿no? Entonces, la autoridad, el Tribunal de Defensa de la Competencia en ese entonces, buscaba darle fin a estos pantallazos que terminaban siendo información imperceptible para los consumidores. Entonces, a través del precedente Telmex, se impone a todos los anunciantes consignar toda la información relevante en cada pieza publicitaria. De hecho, el presidente era muy claro. Si tienes una campaña publicitaria, no importa. Esa información relevante tiene que estar en cada pieza publicitaria, ¿no? Entonces, esta obligación de consignar toda la información relevante tiene un buen fin detrás en ese momento, ¿no? Que era que los consumidores puedan acceder a toda esa información, ¿no? Pero claro, faltó hacer un análisis de efectos en el mercado. ¿Qué fue lo que sucedió después de este precedente? Como se pueden imaginar, se incrementaron los costos para difundir publicidad comercial en los dos medios más importantes en ese entonces para difundir publicidad comercial, televisión y radio. Recuerden que estamos hablando del año 2003, 2004, ¿no? No existía todo lo que estamos viviendo al día de hoy con Internet. Y es que, claro, la obligación de consignar toda la información relevante en la publicidad implicaba el pago de una pauta publicitaria o de un tiempo en la pauta publicitaria mayor.
En ese entonces, doctores, hacer publicidad comercial en televisión o en radio era costosísimo. Entonces, tener que pagar por 2 o 3 segundos más de pauta o 5 segundos más de pauta era altamente costoso. Entonces, esta resolución terminaba generando una barrera de entrada para difundir publicidad comercial en medios masivos como la televisión o como la radio. Porque claro, los agentes económicos con mayores recursos tenían la capacidad, tenían la espalda de poder pagar 2 a 5 segundos más de pauta, pero otros agentes económicos no. Entonces se veían relegados a prácticamente hacer publicidad a través de medios escritos, ¿no? Prácticamente prohibiéndoles la posibilidad de que puedan hacer publicidad comercial a través de medios de comunicación masivos. Pero ojo, ahí no termina el problema. O sea, ahí de todas maneras vemos que se genera una barrera de entrada con una resolución, con un precedente de observancia obligatoria. Pero además, ¿no? Como se imaginarán, muchos agentes económicos no querían dejar de hacer publicidad en televisión y en radio. Entonces, con el presupuesto que contaban, ¿ya? Y como ustedes, bueno, y si no lo saben, se los cuento, ¿no? Las empresas proyectan su presupuesto, ¿no? Para muchas cosas, entre ellas para difusión de publicidad comercial un año antes. Entonces, empresas que buscaban seguir manteniendo publicidad, ¿no? En televisión y radio, porque evidentemente lo que buscan es vender, lo que buscan es ser competitivos para no quebrar, ¿no? Tuvieron que adaptar el presupuesto que tenían para consignar toda la información relevante en esa publicidad. Así nacen esos textos legales, ese scroll que pasa a toda velocidad. Porque claro, eran anunciantes que buscaban, ¿no? Seguir pagando lo que pagaban por pauta publicitaria y cumplir con el precedente que era incluir toda la información relevante en la publicidad. Así nacen esos scrolls, ¿no? Completamente imperceptibles, cuyo efecto era como el de omitir información, porque si tú no puedes percibir, si tú no puedes entender la información que pasa a toda velocidad, pues no sirve de nada que la pongas, ¿no? Así también nacen esos textos legales de radio, ¿no? Que hasta el día de hoy escuchamos algunos, ¿no? De aplica términos y condiciones y nadie entiende absolutamente nada, ¿no? Y claro, lo que es peor, ¿no? Y claro, es un tema de desconocimiento, de ignorancia, ¿no? De la época. Pues la sobrecarga informativa, doctores, tiene el mismo efecto de la omisión. Cuando nosotros como consumidores estamos expuestos a una gran cantidad de información, ¿no? En textos legales, nuestro cerebro decide, por eficiencia, no leerlos, ¿no? Entonces, un precedente que buscaba generar más información en el mercado, generó todo lo contrario, hizo que sea mucho más caro hacer publicidad comercial, lo cual generó una práctica, un efecto, ¿no? de barrera de entrada en los agentes económicos, ¿no? Y evidentemente este precedente que había nacido con muy buenas intenciones hizo todo mal. 2 años después nace el precedente Metro. El precedente Metro, ¿no? Que también interpreta el artículo 4 del Decreto Legislativo 691, normas de la publicidad en defensa del consumidor, norma ya derogada, interpretan ambos precedentes del artículo 4 de esa norma. Este precedente, con una nueva conformación de vocales, ¿no? Entiende mucho mejor la publicidad comercial para ese entonces, ¿no? Y nos dice, oye, a ver, todo bien con la exigencia de consignar toda la información relevante, pero eso aplica para contratos de consumo. Es válido exigir ello para contratos de consumo, pero la publicidad comercial no es un contrato de consumo. La publicidad comercial, por naturaleza, es una herramienta de comunicación que va a buscar persuadir a los consumidores a realizar transacciones comerciales. Por lo tanto, el anunciante debe ser libre de consignar la información que desee, siempre que con ello no termine perpetrando un acto de competencia desleal. El precedente Metro establece que en la publicidad no debe existir algún tipo de deber de exhaustividad. Y es que, claro, la publicidad comercial es un gancho, ¿no? Es un gancho para persuadir, para llamar la atención. Y en ese entonces el presidente nos dice, desde que un consumidor ve la publicidad hasta que celebra la transacción económica, tiene muchos espacios para tener diversidad o diversas fuentes de información para enterarse completamente de la oferta. Así que la publicidad no tiene por qué contar con toda esa información relevante, ¿no? Y además señala este precedente Metro de que no existe ningún tipo de deber de imparcialidad en la publicidad. Y es correcto.
Este punto es muy correcto, ¿no? Porque claro, no hay nada más parcializado que la publicidad. Si es el anunciante el que busca convencerte, persuadirte que le compre sus productos, ¿no? O sea, imagínense que exijamos, ¿no?, de que la publicidad sea imparcial. No tendría sentido. Nadie haría publicidad comercial. La publicidad es una herramienta completamente parcializada y está bien, porque es la principal herramienta de competencia de los agentes económicos, ¿no? Entonces, este precedente, el valor agregado es que dice, ¿no? Para toda esa información, ¿no?, que pueda complementar el mensaje publicitario, ojo, complementar, ¿no? Y no tengas, ¿no?, la capacidad de incluirlo en la publicidad, puedes utilizar líneas, fuentes complementarias gratuitas donde puedas consignar esa información, como por ejemplo una central de llamadas telefónicas gratuitas o consignar toda esta información complementaria en una página web. Siempre que esta información sea complementaria, que no sea contradictoria con el mensaje publicitario, siempre que el acceso sea gratuito y siempre que quede claro de que existe, ¿no?, esa vía, esa fuente para acceder a la información. Y es así que nacen, ¿no?, estos anuncios publicitarios en los cuales ya veíamos, ¿no?, que se aplican términos y restricciones, ¿no? Para mayor información, ir a la siguiente página web, ¿no? Lo importante y lo interesante, donde seguro, ¿no?, alguien debe estudiar con profundidad, es cómo se aplicó en la práctica este nuevo precedente, ¿no? Porque, ojo, hasta hace poco, ¿no?, hasta antes de que la publicidad digital sea un boom, hemos visto que han coexistido ambos criterios en la publicidad, sobre todo en publicidad en canales de señal abierta, ¿no? Y en radio también. Perdón. Muchas empresas utilizaban en sus anuncios los scrolls que pasaban a toda velocidad y otras, ¿no?, de manera alternativa, ¿no?, utilizaban pues la remisión a una página web o a un central de llamadas gratuitas, siendo esta última la opción quizás más eficiente, menos costosa y más clara, ¿no?, frente a estos dos criterios, ¿no? Pero lo cierto es que ambos coexistieron durante mucho tiempo, ¿no? Pudimos ver anuncios publicitarios con scrolls y contextos legales imperceptibles y también otros anuncios que nos remitían, ¿no?, a una fuente de información complementaria gratuita. Esto es parte de la historia, ¿no?, de la evolución de la regulación del principio de veracidad. Al día de hoy, ¿no?, quizás no vemos mayor controversia porque la publicidad digital nos ha llevado a un escenario sumamente interesante, ¿no? Donde, claro, ya vemos la publicidad comercial mucho más limpia. La publicidad digital tiene una particularidad, ¿no? Si nosotros le damos clic o si le damos deslizar, nos va a llevar a una landing page. A una landing page donde vamos a encontrar toda la información complementaria. Lo cual es un reto interesante también, ¿no? Porque, claro, al día de hoy, ¿no?, lo que nos decía el presidente Metro, que enfocado en que desde que un consumidor ve la publicidad, ¿no?, y hasta que contrata, tiene pues todo un largo camino, ¿no?, de una gran cantidad de fuentes de información. Eso ya no sucede más, ¿no?, con la publicidad digital, que es lo que más consumimos, porque al día de hoy recibimos más publicidad comercial a través de medios digitales como tablets, como computadoras, como smartphones, ¿no? Y en todos tenemos la posibilidad de ver la publicidad, darle clic o deslizar y pasar a la landing page. Y muchas veces en esa landing page vamos a poder contratar, ¿no? Entonces, esto nos lleva a un reto más interesante, ¿no? Y a una pregunta, ¿no?, que quiero que ustedes me respondan, ¿no? ¿No será que el presidente Telmex, tan criticado en su momento, tan juzgado, ¿no? Ojo, yo fui uno de los que lo critiqué duramente, quizás fue un adelantado a su época, ¿no? Quizás en esa época, para el año 2004, ¿no?, era un desastre monumental, como hemos visto, ¿no? Pero quizás al día de hoy se podría exigir el consignar toda la información relevante, pero claro, no en la pieza publicitaria, sino en la landing page, en el caso de publicidad digital. Terminamos con esa pregunta, ¿no? Y se las lanzo a todos ustedes para que me puedan responder.